Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, este canal en el que tocamos distintos temas, que nació fundamentalmente dedicado al pensamiento crítico y es lo que trabaja sobre todo los martes en sus vídeos temáticos sobre temas de política, ciencia, sociedad, pseudomedicina, pseudoterapias, lo paranormal, religión, etcétera, etcétera. Los jueves además tenemos nuestro streaming de 7 a 9 de la noche donde hablamos de diversos temas con nuestro público y tocamos también, empezamos a tocar temas de artes plásticas, leemos poesía, tratamos de hacerlo todas las semanas, comentamos algo de música y en fin, tratamos de unir las áreas del pensamiento y la emoción. Y ahora tenemos esta serie que es dedicada principalmente a recomendar y comentar música que me gusta mucho y a veces a reaccionar a cosas que no conozco o a canciones que no conozco de bandas que conozco. Siempre he dicho que no quiero que sea controvertido esta serie porque es muy controvertido todo lo demás que hago y me meto en una cantidad enorme de líos y quien me conoce lo sabe y quien no me conoce ya se enterará. Así que me temo que vayan a encontrar esto controvertido y si es el caso, bueno, es que a veces también la realidad se mete en los terrenos de la música. A raíz de que vi un chico que estaba en el ejército ucraniano defendiendo su país contra la invasión rusa y decía que él era cantante de rock, y alguien dijo que eran fake news, entonces me puse a averiguar y no, efectivamente es un chico que es el frontman, cantante y rapero de un grupo de rock y rap de Ucrania que llevaba varios años funcionando, vi varias cosas de ellos, me gustaron, me parece que tienen un buen sonido, me parece terrible que alguien que se dedica a cantar rock acabe de soldado. En relación a eso me entero que una joven cantante ucraniana de Kiev de 15, 16 años ha huido con su familia a Polonia y que había cantado ella con un grupo que se llamaba The Sixters. Y yo había oído mencionar algo de The Sixters que alguien me dijo una vez, son The Warning de Ucrania, lo cual para mí son palabras mayores. La gente sabe que soy absoluto fan de The Warning y decir que son The Warning de Ucrania significa que hay que prestar atención. Entonces, bueno, escuché algo de The Sixters, me gustó y he decidido ahora, no porque sean ucranianas, las voy a comentar. Sí, porque son ucranianas, las voy a comentar hoy y no dentro de 3 o 4 semanas o cuando le tocara a The Sixters. Este es un grupo que nació en 2018 apenas en Ucrania. Tengo aquí algunos datos de ellas. Son actualmente, la que cantó con ellas en un video en concreto. Ellas además acaban de sacar un audio que es detener a Putin, detener la guerra. Y que se llama, si no me falla mi cirílico, La Verdad. Pero ellas son Kiria Kasyanova, que es la vocalista, María Krutsenko, guitarrista de Kiev, Ana Voloshina, guitarrista también de Kiev, Taisia Voshnishka, que toca el bajo y nació en Lviv, Maya Podolska, tecladista de Kiev, Kira Pachenko, bajista de Kiev, y Katia Kursakina, que es la baterista y nació en Simferopol. Todas ellas son ucranianas. Y no sé, al momento que se hizo la entrada de Wikipedia, tenían entre 9 y 15 años de edad. No sé si ahí habrán crecido un poco, que es lo que a mucha gente le pasa con The Warning, ¿no? Que empiezan a ponerles las edades que tenían antes y no las que tienen ahora, pues porque las conocimos muy, muy pequeñas. En todo caso, es por eso que voy a comentar este video de ellas que se llama Fiebre. Dicen que es una de sus primeras canciones en inglés. Evidentemente las canciones en ucraniano, pues no las vamos a entender. Vamos a tener, como siempre, aquí en pantalla la letra traducida al español, pues para que podamos ubicarnos en lo que hacen. Estos son, pues, The Sixters. Es una banda de Ucrania, de chicas que hacen rock. Y si haces rock, pues estoy contigo. Y si eres ucraniano, bueno, también. Rápido, los toms me encantan, me encanta el sonido de los toms y me llama la atención que ella los usa planos, casi a la altura de la caja, que es como lo solía usar, la madre mía,
el baterista de Cream, uno de los 4 o 5 más grandes bateristas de la historia, cuyo nombre por supuesto acabo de olvidar. Y ayer precisamente hablaba yo de este baterista y estuve oyendo algunos de sus solos, incluso le mostré un solo a mi hijo porque está estudiando batería. Vamos, que es increíble que en este momento se me haya olvidado el nombre del baterista de Cream. Pero él usaba los toms así planos en vez de inclinados hacia el baterista como se suele hacer, y bajos, casi a la altura de la caja. O sea que aquí hay reminiscencias. Madre mía, me van a matar. Empty road, cars are running high speed. Every moment feels as if it's no film adventures come, but nothing seems real. We are destroyers of your life rhythm. Break the chains and taste desire and freedom. Armonías, maravilloso. Never ending party for the demon. Look at me, you'll see I'd rather kill you. Cover my eyes, behold your fever. Me encanta que el tema no sea un tema, entre comillas, adulto, que están contando la historia de sus propios sentimientos y una rebeldía que siempre es sana y que siempre se agradece en la gente joven, perdón. Si son las destructoras del ritmo de nuestra vida, bienvenidos, porque es lo que tiene que hacer uno cuando es joven, porque luego la gente se oxida. Y lo peor no se oxida por fuera, que bueno, eso es normal porque es el paso del tiempo lo que nos hace, pero hace algo mucho más grave. Se oxida de aquí y de aquí. Muy bien. Run and seek to the dream. I'm okay, I'm not a freak. But even here, even you leave, please pay the highest fee. Break the chains and taste desire and freedom. Never ending party for the demon. Muy bien el bajo, muy bien el bajo. Look at me, you'll see I'd rather kill you. Cover up my eyes, behold your fever. Rico. Break the chains and taste desire and freedom. Never ending party for the demon. Look at me, you'll see I'd rather kill you. Cover up my eyes, behold your fever. Aceptando que es una voz todavía muy, muy juvenil, es una voz que, no sé, me recuerda, sí, inevitablemente a Danny de The Warning cuando tenía 14 años, ¿no? Pero independientemente, pues eso, que el timbre de la voz es juvenil, es pues, todavía muy, muy inmaduro, la intención y la fuerza está allí, no es absolutamente innegable que está cantando con toda la entrega y la expresividad que requiere. Lo que están diciendo finalmente, vamos al tema, dice romper las cadenas y probar la libertad deseada. Una fiesta que nunca terminará para el demonio. Bueno, obviamente la traducción mejor será la que pongamos aquí junto, porque yo estoy ahora un poco tomándola del vídeo. Y dice,
correr y buscar el sueño. Estoy bien, no soy un monstruo, no soy un fenómeno, no soy eso que los jóvenes sienten muchas veces que son, o que sentimos cuando éramos jóvenes, todos que éramos, y que muchos le dicen a los jóvenes que son anormales, que son extraños, que son monstruosos, y qué bueno que tome la voz de su generación, la gente de su generación. Vamos a regresar un minutito si les parece bien, y si no les parece bien, pues lo siento. Esto rítmicamente es precioso. Muy rico, muy adecuado. Y las armonías, siempre están bien las armonías en el rock, siempre. Uy, me encantó el final, me encanta el final, y hace poco comentaba yo algo precisamente sobre los finales de The Warning, que no son, te voy a avisar que voy a terminar para que aplaudas, sino al contrario. Me gusta mucho la banda, el solo de guitarra es muy adecuado, no es excesivo y al mismo tiempo entra dentro del sentimiento de la canción. Me gusta mucho la línea del bajo, me gustan las armonías, y me dicen que los arreglos son fundamentalmente de ellas mismas, no tienen un arreglista, porque eso siempre le da dimensión a lo que estás haciendo cuando tú eres tu propio arreglista, que cuando alguien te dice, pues son las notas que vas a tocar, ahora siéntelas como si las hubieras generado tú, ¿no? Es mejor que haga su arreglo siempre la propia banda. Pero si hay las armonías, los Beatles, Queen, los grandes grupos siempre te recuerdan que es importante tener más de una sola voz, no puedes apoyarte siempre solamente en el cantante, aunque se puede hacer con mucha soltura si tienes, no sé, a Jim Morrison o a Joe Cocker por delante o alguien así, pero incluso teniendo a Freddie Mercury, las voces atrás de cantantes brutales como Taylor y Brian May son indispensables para darle dimensión y riqueza al sonido y por lo tanto para trabajar mejor la proyección hacia el público. Me gusta la banda, espero que todas estén bien, espero que todo esto se termine pronto y podamos oír algún día, por ejemplo, ahora que The Warning tiene una relación muy estrecha con Eruca Sativa, el power trio argentino, pues que también pudiera haber un encuentro entre The Sixers y The Warning. Me gustó la banda, tienen un sonido extraordinario y volveremos a hablar de ellas más adelante. Tienen varios videos y tienen una evolución, según me dicen, interesantísima. Este video es de 2021, no tiene todavía un año de edad. Pues esto es ahora música, compartimos música de todo tipo y en este caso sí con una intencionalidad determinada que estoy seguro que la mayoría de la gente compartirá conmigo, y quienes no compartan conmigo pues tienen un problema, pero no lo tengo yo ni lo tienen quienes lo comparten conmigo. Nos vemos la próxima vez que tengamos algo más que compartir en Ahora Música. Mientras tanto, recuerden nuestros vídeos los martes, los vídeos temáticos del Rey va Desnudo, y los jueves nuestro streaming de 7 a 9 de la noche. Hasta la próxima, muchas gracias.